¿Por qué los médicos no deberían presenciar partos? ¿Sabes quién tiene un rol muy importante en el parto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con el doctor Rodrigo Aybar sobre parto natural y mucho más. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 155 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Bueno, hoy hablamos con el doctor Rodrigo Aybar, que es gineco-obstetra en Argentina, en Panamá, ha estado en diferentes lugares. Y bueno, primero darte la bienvenida, Rodrigo. Ay, Paula, muchas gracias. Un honor para mí, un sitio que lo estaba estudiando, viéndolo, he conocido en otras oportunidades de mucho prestigio, de mucho nivel y en un proceso humano tan importante como el acompañamiento al nacimiento de esta manera respetuosa, humana y hermosa. Sí, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, ¿no? Te conocí, bueno, esta magia de las redes, ¿no? Que a veces chocas con un perfil que dices, ostras, qué interesante. Y pensé que, bueno, que seguro que tu sabiduría pues les gustará a mis oyentas, porque al final escuchar también en diferentes lugares del mundo cómo se acompaña un parto, tus luchas, ¿no? Que seguro que has tenido que tener para llegar a acompañar a las mujeres pues de una forma más respetuosa, más natural, ¿no? Más natural es la palabra. Sí. El doctor Rodrigo Aybar es médico gineco-obstetra, como he dicho, y es un referente internacional en el parto respetado con más de 30 años de experiencia en obstetricia clínica. Y bueno, que empezaste trabajando en hospital, fuiste jefe de diferentes hospitales, ¿no? De obstetricia, y después empezaste con tu propio proyecto. Así que bueno, a mí me interesaba sobre todo que nos contaras, para empezar, ¿qué te llevó a dedicarte a la obstetricia? Y después, ¿cómo fue la evolución a llegar a lo que estás haciendo ahora? Qué pregunta tan linda. En realidad, la obstetricia, el nacimiento humano, la naturaleza, la biología ha sido desde muy niño mi pasión. Creo que la obstetricia, el acompañar un embarazo, acompañar a un niño que nace, es biología, es fisiología, es naturaleza. Y creo que observando la naturaleza de muy niño empecé a entender cosas y entonces sí, crecí en un ambiente de médicos. Uh-huh. En realidad, ahora que tengo la edad que tengo, los médicos no tendrían que atender partos porque el nacimiento no es ninguna enfermedad. La mujer embarazada está en su plenitud, en su primavera de vida, está más sana que nadie, hermosa además, con un niño hermoso en su vientre, no tendría que acudir a un médico. Los médicos estamos diseñados para tratar enfermedades y en nuestro enfoque cambia. La mirada nuestra es buscar algo que esté mal. Y el embarazo, acompañar un nacimiento, el parto, es el arte de confirmar que está todo bien. Y si buscando que tiene que estar todo bien, si hay algo distinto, recién allí nos ponemos a pensar que puede haber algo, pero no es al revés. Entonces creo que en ese sentido el enfoque de la medicina se equivocó, creo yo. Pero sí, nací en un ambiente de médicos. Mis dos padres me criaron en Chile. Yo soy panameño de nacimiento, pero mi padre era dominicano. Mi mamá era panameña. Eran caribeños que querían estudiar medicina en Chile. ¿Y por qué? Porque en esos años, por los problemas políticos, por niveles educativos, en Chile siempre un lugar de prestigio en América Latina, y fueron allá. Entonces allí estudiaron medicina, nací en Panamá de casualidad, un año que estuvieron allá luego de graduarse, y luego regresaron a Chile y me educaron allá, desde el año de vida que viví allí. Y mi infancia transcurrió, mi padre era pediatra y mi madre era ginecólogo obstetra, pero incluso se fue en esa época en una beca a Francia a estudiar justamente en aquella época todo lo que era con Le Boyer en París. Siempre estaba interesada por el parto sin dolor en aquella época. Entonces había una motivación. Mi infancia transcurrió en libros de medicina, viendo los partos, imágenes enormes, mientras escuchaba algo de música clásica y acompañaba a mis padres a las distintas actividades, de manera tal que tuve una motivación con
con la biología del nacimiento de muy niño. Lo viste ya desde bien pequeñito, ¿no? Sí. Te empapaste de ello, qué interesante. Hay algo que siempre me acompaña muy lindo, que es que cuando yo acompañaba a esperar a mi mamá a las maternidades públicas y privadas en Santiago, o acompañaba a mi papá a ver un recién nacido, siempre sentía un aroma muy lindo del nacimiento. Era algo que acompañaba a la maternidad de una manera que me impactaba mucho. Y eso fue una de las cosas que más busqué cuando llegué a Panamá ya a ejercer mi profesión, en hospitales muy medicalizados, muy intervenidos, con madres solas, sin acompañantes, llenas de medicamentos y de aparatos. Nunca volví a sentir ese aroma, esa sensación del nacimiento. La oxitocina, ¿no? Supongo. Sí. Después descubrí que era la oxitocina, sí. Pero algo así, esa es mi motivación. Y luego, sí, con el transcurso de la vida he tenido muchos procesos evolutivos, por así decirlo, personales, de comprensión de las cosas, siempre con la inquietud de tratar de entender qué es el nacimiento, qué es qué ocurre cuando un niño nace. Y entonces, como lo que cuentas es tan bonito, ¿no? De cuando eras pequeño y que lo viviste y tal. Cuando estudiaste la carrera y empezaste a atender partos, ¿te cuadraba todo lo que veías? ¿O ya desde bien al principio pensabas, hay algo que aquí no está del todo bien? Por asuntos de América Latina, que es un continente tan especial, tan lleno de contradicciones y de avatares políticos y lo demás, no me preguntes por qué, pero mi medicina transcurrió en Rusia. Ah, en la ciudad de Moscú. Vale. Ahí había una contradicción, pues me gustaba la maternidad, pedía, cuando estaba en la parte de obstetricia, me quedaba a dormir en las maternidades. Le pedía a los profesores si me podía quedar y iniciaba clase al otro día y veía los partos durante la noche, veía cómo eran atendidos por parteras. Allí no eran intervenidos medicamentosamente, estaban las mamás solas, sin acompañantes, pero sí había sensación de nacimiento, no había medicamentos, no había ambiente tan intervenido. Y sí creo que me sirvió esa educación porque los rusos son muy cuadrados, muy duros, pero tienen una muy buena escuela fisiológica. La fisiología la entendí muy bien. Y eso creo que me sirvió toda la vida porque la fisiología es el nacimiento, esencialmente. Claro. Entonces, luego hice una especialidad en Buenos Aires, justamente en este país donde estoy ahora, en un lugar muy bueno. Nada más yo lo busqué, fui, me conseguí el lugar. Tuve 5 años allí en la maternidad Ramón Sardá, un sitio muy bueno desde el punto de vista de la obstetricia tradicional, pero muy bien planteado, con médicos variados, que había un par de médicos muy sensibles y muy lindos. Entonces, sí tuve una preparación que me agradó desde el punto de vista del conocimiento, me dio seguridad, pero luego tuve que ejercer por distintas circunstancias en Panamá. Y cuando llegué a Panamá me encontré con un contraste muy grande, muy grande. Panamá es una sociedad, tuvo la presencia norteamericana durante casi 100 años, pero no obtuvo lo mejor, sino que una mezcla de cosas de ese influjo cultural. Y dentro de las cosas, un nacimiento lleno de aparatos medicalizados, en la época en que comenzaron a hacerse intervenciones y yo todavía esa realidad, en una de las preguntas que tú me hacías, cómo es la actual atención del embarazo, el acompañamiento al parto en mi país, sí. Lamentablemente no ha progresado mucho, bastante arcaico en cuanto lleno de equipos modernos, lleno de aparatos. La madre tiene un aparato para medir la presión, para medir el oxígeno, tiene un monitor puesto, pero está llena de luces, está sola, no está acompañada, no puede comer. Realmente el esquema sigue siendo bastante atroz, bastante desagradable, bastante poco apropiado para acompañar un nacimiento. Nos parece hoy en día, ¿no?, que a más medicalización, más máquinas, más tecnología, parece que mejor, ¿no? Porque, bueno, si está inventado y si tienes la oxitocina sintética, si existe la epidural, si existe todo esto que tenemos aquí, ¿por qué no aprovecharlo, no? Y parece que vayas atrás si quieres un parto natural o si no quieres aprovechar todas estas medicinas que existen, ¿no? Pero en realidad, y ahora nos contarás un poco más, la fisiología del parto está muy bien pensada, ¿no? Y entonces, como has dicho tú bien al principio, si hay una razón para que un médico intervenga, pues bienvenida sea, y se ha demostrado también que se pueden salvar vidas, ¿no? Pero eso debería ser lo raro, no debería ser lo normal, ¿no? Que se tenga que intervenir y se tenga que estar
haciendo cosas, sino que se debería acompañar mejor a esa mujer, ¿no? Y a ese bebé. Claro, claro, claro. Sí, creo que ha sido una sumatoria de eventos. Lo interpreto casi como una locura de la sociedad humana porque ha llegado a perderse la noción, la verdad. E incluso en América Latina me invitan, me convocan, conocieron mi trabajo y me llama mucho la atención. Llego a los lugares, he estado en Colombia, en Perú, en Guatemala, en El Salvador. Estoy trabajando en un proyecto precioso de parto humanizado, se llama La Ley Nacer con Cariño. Me tocó participar desde su inicio y estoy ahí contratado. Es decir, pero te vas encontrando con la realidad de que los propios médicos, ginecólogos que atienden partos, porque lamentablemente no en todos los países hay la profesión de partera, de matrona, entonces se han olvidado incluso del nacimiento, no entienden lo que es la oxitocina, no saben lo que es un parto en distintas posturas del cuerpo, nunca lo hicieron y no lo aprendieron. El porcentaje de cirugía cesárea es tan alto que la verdad los únicos partos que atienden son los que se hacen solos, los que llega la mujer pariéndose. El resto comienzan a hacer cosas que terminan en algo que no tiene nada que ver con la naturaleza en realidad. Claro, qué fuerte, porque ¿cuál es el ratio? Sé que son altísimos, pero no sé si lo tienes tú, los últimos datos de cesárea en Panamá y en Argentina. Mira, en los hospitales públicos debe ser el 55%, casi 60%. Y en los hospitales privados, te prometo por Dios, Paula, que debe ser algo así como el 90-95% de cesárea. Claro, es que eso me deja blanca, ¿no? Porque realmente dices, Atroz. ¿realmente piensas que 6 de cada 10 mujeres necesitan esa cesárea, ¿no? O 9 de cada 10 mujeres necesitan, porque realmente algo iría muy mal si no se hace esa cesárea. La lógica nos dice que no tiene ningún sentido, ¿no? Que si no nos hubiéramos extinguido hace tiempo. Fíjate que una de las preguntas que me hacías es qué es lo que produjo un poco algún tipo de cambio en mi visión del nacimiento. Puedo relatar ese evento, y en algún parto que recuerdo lo voy a relatar porque la pregunta creo que está bien, muy linda, pero después de ese evento me tocó acompañar a unas 550 mujeres en partos en casa. Y fueron más de 500 y fueron sin ninguna intervención. Y llegué a esa realidad no porque pensaba que la casa era necesariamente la solución, sino porque me encontré de casualidad en esa realidad. Pero en esos 550 acompañamientos de parto en casa, donde hubo gemelares, 50 y tantas mujeres con cesárea anterior, niños que pesaron una holandesa más de 6 kilos, donde hubo, además, incorporé también, porque la vida me lo puso, el nacimiento en agua. De esas 550 mujeres, unas 450 nacieron en el agua. Y empecé a vivir una experiencia. Entonces, nunca hubo ninguna mamá medicalizada, nunca hubo ninguna hemorragia. Y el nacimiento por cesárea fueron 27 mujeres. Wow, imagínate. Es decir, el porcentaje fue de un 4 o 5%. Y todos los niños, a excepción de uno que tuvo un problema antes de nacer, que es otra cosa, el resto de los niños, todos iniciaron la lactancia materna en la primera hora de vida. Todos. Wow. Entonces yo empecé a ver un mundo que no lo podía creer. No lo podía creer, la verdad. Antes de continuar, queremos compartir contigo un recurso gratuito que ojalá todas las familias tuvieran antes de la llegada de su bebé. Hablamos mucho del parto, pero el posparto suele llegar sin manual de instrucciones. Y cuando estamos cansadas, adaptándonos a una nueva realidad y aprendiendo sobre la marcha, cualquier preparación previa puede ser de gran ayuda. Por eso hemos creado un plan posparto gratuito, pensado para ayudarte a anticipar necesidades, organizar apoyos y cuidar de ti también durante esta etapa tan intensa y transformadora. Puedes descargarlo de forma gratuita en el enlace de la descripción, mybabymybirth.com/plan posparto. Y ahora sí, volvemos al episodio. Claro, qué suerte que lo vivieras así, ¿no? Porque creo que muchos médicos tienen que hacer un trabajo muy grande para desinformarse casi, ¿no? Volver a aprender, Sí. porque no has visto nunca un parto natural, no has visto nunca una mujer parir en diferentes posiciones, ¿no? Siempre parece que se tenga que hacer como lo han hecho las otras y es como se dice en el hospital que tienes que ponerte, lo que tienes que hacer. Sí, fíjate que, por ejemplo, en los hospitales, yo ahora me invitan aquí en Argentina a visitar hospitales, me piden recomendaciones.
qué sé yo, me han recibido en la universidad y lo demás, pero, por ejemplo, en la sala, en la camilla de parto, que es una mujer acostada, es decir, acostada boca arriba con las piernas separadas, es la única postura del cuerpo en la cual no vi nunca una mujer adoptar por su propio instinto. Es decir, yo observé sin intervención más de 500 nacimientos, sin hacer nada, sentadito en un rincón, esperando lo que pasara, observando lo que ocurría, sintiendo lo que ocurría, sintiendo las hormonas que nunca las había sentido, los aromas, los sonidos del parto. Y yo nunca vi a una mujer que se pusiera boca arriba de espalda para parir. Imagínate. Es la única postura que nunca buscaron. Se verá de ladito, en la ducha, en la taza del servicio, en la piscina, de lado. Algo que encontraba. El nacimiento no es ninguna postura ni posición determinada. Es aquella posición que el niño y la mamá encuentran al final para acomodarse los dos y permitir que se produzca el nacimiento. Y la única tarea de los que estamos acompañando es a una cierta distancia sentir aquello, no intervenir, ojalá no hacer nada, porque realmente si lo hacemos vamos a entorpecer el evento, y acomodarnos a la postura del cuerpo de ella y dejar que ella respire, que es más, es una sensación maravillosa lo que ocurre, la verdad. No se lastiman, no, es impresionante, es impresionante. Entonces ese fue mi libro de estudio, por así decirlo. Empecé a mirar, a sentir, y dije, no. Y ese cambio, es una pregunta que tú me hiciste, ocurrió con un evento que yo siempre cuento porque creo que es importante. A ver, yo había sido ginecólogo, los médicos tenemos un ego así de este porte, los ginecólogos ni se diga en América Latina, por Dios, con el nombre puesto acá y de aquello, y caminamos derechito y lo demás. Me sentía orgullosísima, más hombres. ¿Cuántos nacimientos fueron hechos por hombres? Porque dentro de las grandes dificultades del planeta es que el patriarcado modificó la forma de nacer, la sociedad masculina, los hombres nunca han parido, los libros de obstetricia que se hicieron son escritos por hombres y los hombres nunca hemos parido. Entonces, no. Todo aquello modificó la mirada. Entonces, en ese evento, ese médico así que había hecho, había acompañado no sé cuántos partos, había sido jefe de la sala de parto de un hospital grande en Panamá, donde me encantaban los partos. Yo digo que realmente, si alguna vez me preguntaron, yo hubiera acompañado más de 10.000 nacimientos. Y sin embargo, un día una mujer me pidió, norteamericana, su papá era profesor universitario en California, de sociología, un hombre culto. Ella estaba en Panamá con una pareja que era un chileno de teatro, un muchacho inquieto. Me pidieron que les atendiera el parto en la casa. Entonces, ese fue el nacimiento que modificó mi manera de ver el parto, porque eso fue una situación muy especial. Yo no sabía, me pidieron eso, yo no había hecho nunca eso. Pedí equipos prestados a algún lugar y el niño nació, y cuando nació el niño yo fui al apartamento donde estaban ellos y no, Paula, era una cosa que yo nunca creí que podía. De hecho, es decir, era un silencio maravilloso. Llegué a una casa que no era mi sitio, yo tenía que pedir permiso para entrar, donde estaba el baño, cualquier cosa. No era el doctor que llegaba a hacerse cargo de nada. Claro. Y ellos habían preparado todo, poquita luz, la cama limpiecita, un ambiente pero impresionante, íntimo. Él estaba con ella, había unos amigos por allá atrás, en otro sitio que tocaban una música. Era un mundo que no. Y había, nunca me olvido, una perra labradora de este porte, hermosa. Yo llegué, nació el niño 2-3 horas después, sin hacer nada. Me senté en un rinconcito, eso era precioso lo que ocurría. La perra estaba atrás mío, sentada, despierta, esas 2-3 horas. Cuando nació el bebé, eso fue por el año 2010, al cabo de un rato la llamaron y la perrita se fue por al lado mío, olfateó, le explicaron, le presentaron al niño que acaba de nacer, y luego la perrita se volvió a recorrer de este lado mío y se acostó atrás y se durmió. Ya se podía estar tranquila, ¿no? Entonces, y yo vi un nacimiento donde salió todo, el niño encontró seno inmediatamente, la placenta salió solita. Yo llegué a mi casa, me encerré en un baño de la casa a llorar. Y Rodrigo Aybar, no sabes nada lo que es un parto. Acaba de ver el primer nacimiento de tu vida. Trata de ver qué haces, porque esto es lo que tiene que ser. Y empieza a entender. Trata de aprender lo que es esto. Trata de olvidarte
lo que aprendiste, porque eso no es el nacimiento. Y entonces comencé un proceso personal de observación, de sentir, de oler, de oír, de escuchar, de ver, y sin intervenir. Y me cambió completamente la visión del nacimiento. Wow, increíble, ¿no? Comprendí, por ejemplo, algo muy interesante que me parece que es curiosísimo. Es el niño el que nace en gran parte del asunto. Él no es un ente pasivo. Y toda la neurociencia, toda la biología, toda la teoría polivagal, todos los conocimientos de la microbiota, todo lo que está ocurriendo actualmente, confirman la sensación que es el niño que corregula con su mamá, que participa activamente en el evento, que es parte determinante del proceso. Su madre se encuentra a los dos y se acompaña. Y es importante que ese niño sienta que la otra parte de su vida, que es su papá, ojalá, porque el nacimiento es un evento de 3 personas, no de 2 ni de 1, de 3, ojalá que la persona que biológicamente está vinculada con él o un familiar de la madre también sienta lo que está pasando. Entonces, si esos 3 seres humanos están corregulados, comunicados de alguna manera, el evento transcurre de una manera muy. Y el niño tiene la habilidad de nacer, de rotar, de acomodar el hombro, de dar el saltito final, de ser puesto en el vientre de la madre, de oler, de escuchar, de olfatear, de gustar el sudor de la mamá y decir, este es mi lugar, y luego reptar suavecito y encontrarse de repente con una mirada social, que es cuando por fin mira a su mamá y ábrelo, porque el niño cuando nace, los ojos son muy llenos de adrenalina, son enormes, con las pupilas dilatadas, pero no está viendo, sin embargo, con los puños apretados, al rato se relaja, se duerme, descansa, se mueve y encuentra a la mamá, inicia la lactancia materna en la primera hora de vida. Entonces, ese personaje, que es el niño, no se menciona tanto. No. O sea, su rol, sus habilidades, su espacio en el proceso. Entonces, nos centramos mucho en lo que va a sentir la mamá, que si le va a doler, qué tenemos que hacer para ella, y nos olvidamos de algo que... Entonces, si ese niño nace en un ambiente, Michelle O'Donnell, a quien yo conocí, y que fue a Panamá a conocer mi trabajo, me llamó, me dijo que quería ver mi trabajo, estuvo conmigo una semana entera. También lo hizo Bárbara Harper, una mujer increíble que conocí gente muy linda. Él decía, en el bebé es un mamífero que en realidad el niño encuentra siendo la mamá en la primera hora de vida. Es su primera tarea y lo hace bien, Entonces, creo que ahí hay un mundo que todavía no aprendemos a mirar. Todavía estamos muy concentrados en si el dolor, porque si ese niño nace, como él bien Michel Odan dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Pero a él se refiere a que ese niño tiene sus habilidades. No, si yo lo aspiro, lo seco bruscamente, le corto el cordón umbilical, si lo cambio de posición, yo lo distorsiono, lo pierdo. El niño lo único que necesita saber es que está en su sitio. Y el sitio sagrado de él es el cuerpo de su mamá. Y allí se están produciendo una serie de eventos biológicos que hoy tienen trascendental importancia para la consolidación de sus neuronas iniciales, sus primeras conexiones neuronales, sus primeras grabaciones biológicas. Por ejemplo, cuando el niño entra en contacto con la piel de la mamá, esa es su mamá, eso se queda así. Si le damos la posibilidad al papá, después de la madre está descansando, se está duchando después del parto, está comiendo algo, el niño lo carga no así, no, se lo pone con su piel desnuda, convertido en algo que nunca se imaginó, se convierte en un verdaderamente otro animalito más vinculado con la cría. Nunca me olvido un italiano guapísimo en un parto que el tipo se puso así, y el bebé le dije, tú tranquilo, fíjate cómo está, tú mantente allí, no me vas diciendo, qué sé yo. De repente me llama con unos ojos de mamá, de mujer. Me dice, doctor, no es peligroso, no es peligroso. ¿Qué pasó? Nico, ¿qué pasó? No, que un pelito se le enredó en la boca al bebé. El bebé había estado succionando, buscando algo, y el italiano estaba desesperado porque pensaba que eso era gravísimo. Era una madre recién parida preguntando algo al bebé con esa angustia y con esos ojos de desesperación de que podía ser peligroso para su cría. Y era el papá.
Y se había despertado el vínculo solamente por el contacto piel con piel. Creo que en la biología se necesita no solamente el conocimiento, sino los elementos de olor, de olfato, de contacto, de voz, de sonido, porque si no, no se produce la biología, por así decirlo. No es igual. Claro. Bueno, has dicho tantas cosas. Primero decirte que lo cuentas tan bonito que casi me da ganas de volver a parir y acabo de parir hace 2 meses y medio. Pero es que es verdad, es un momento tan íntimo, tan mamífero, ¿no? También. Y lo que dices de las parejas, que al final yo lo sentí, ¿no? En mis 3 partos, que realmente lo estaba haciendo con mi pareja, porque él estaba allí, pues dándome la mano, sintiendo lo que yo sentía, ¿no? Era como él, evidentemente, no siente la intensidad que yo sentía porque él no está pariendo, pero su empatía, ¿no? y su presencia hacían que yo sintiera que, bueno, que estábamos allí los 3, ¿no? Y eso los padres a veces por falta de información, falta de referencia, por lo que has dicho a veces, ¿no? Si se va a parir en el hospital, a veces el personal sanitario pues también hacen que ese padre se sienta un poco incómodo, ¿no? Y que sienta que su papel no es relevante porque están en un lugar que no conocen, ¿no? Que parece que tenemos que obedecer a los médicos siempre, ¿no? Y ese rol que tenemos en la cabeza. Entonces, súper importante lo que dices, ¿no? Que el papel del padre o del acompañante, de la madre, si es otra madre, sí. Pues que es tan relevante y que va a ayudar a que la mamá se relaje, va a ayudar a que el bebé indirectamente o directamente, ¿no? Como lo quieras ver, también, ¿no? Le va a transmitir esa positividad. Porque a veces pasa que si la madre se prepara mucho, pero el padre no, se transmite ese miedo, ¿no? Y eso no va a ayudar tampoco. Sí. En realidad, yo creo que los 3 deben ser tratados con el mismo respeto. Son sagrados los 3 desde que inicia el proceso. Yo estoy trabajando en El Salvador, donde hay una ley que se llama Nacer con Cariño, que está sentada en el niño. Es una ley latinoamericana de parto, de acompañamiento al nacimiento única, porque parte del concepto de que el niño tiene que, de que el lugar, si uno dice, la idea es la siguiente: si uno entiende, existe en las Naciones Unidas el concepto de los derechos sagrados del niño, la Ley Universal de los Derechos del Niño, y dentro de esos conceptos está el evento de que el niño no puede defenderse por sí solo porque no tiene lenguaje suficiente. Entonces, claro, el concepto, por ejemplo, de la ley Nacer con Cariño es que si tú le preguntas a un niño que acaba de nacer, no tiene ya en tus manos, y un bebé que acaba de nacer, ¿dónde quieres que te ponga? ¿Vos querés que yo te ponga sobre el vientre con algo de sangre sudado, con líquido amniótico de tu mamá? ¿O vos querés que yo te lleve a otro lugar aparte, te seque, te vista, te ponga ropa limpia, te deje descansando en una incubadora bonita y 2 horas después te llevo? ¿Qué es lo que vos querés? Entonces, el niño va a contestar: en el único lugar donde yo me siento seguro es mi mamá. Entonces, respetando los derechos del niño, la ley se llama Nacer con Cariño, por recibimiento cariñoso y respetuoso del recién nacido. Entonces, esa ley que hicimos y pudimos participar de sus inicios, por una razón de la vida muy linda, parte del concepto de que eso es lo sagrado y por lo tanto no produjo resistencia. ¿Quién se puede oponer a los derechos de un niño? O sea, punto. Y por otro lado, incorporó entonces a esa figura de acompañamiento al niño a quienes son su mamá y el acompañante que la mamá escoge, ojalá el papá. Entonces, todo el concepto es que ellos sean tratados desde la puerta, llegan a la entrada del hospital, hospitales públicos en El Salvador, está ocurriendo hoy, lleva 4 años, totalmente. Yo viajo todo el tiempo y conozco ese proceso de cerca. Que son tratados los 3, desde el portero, el camillero, el que sea, la secretaria, los 3 son un evento sagrado. Y los 3 permanecen sin restricción todo el tiempo, si es parto, si es cesárea, todo el tiempo juntos. Entonces, eso hace que el papá, incluso sin grandes conocimientos de nada, se sienta seguro, se sienta respetado, que su rol, el que sea, es importante. Y entonces no hay nada que haga diferente a estar con ella. Creo que eso hace que genera un ambiente de seguridad, de está todo bien acá, aquí no hay peligro, nos tratan bien a los 3 somos cuidados, y eso hace que se exprese la biología real. Porque si ese papá, como tú dices, llega a un hospital muy grande, en Londres, precioso, en cualquier lado, pero le dice: no señor, ponga las cosas acá,
póngase esto acá, o le pone una mascarilla. O sea, ese padre siente su sistema nervioso de alerta que hay algo que aquí que no es normal. Entonces tengo que, y se cierra, se aprieta. Si él se aprieta, si la mamá se aprieta el niño también. Pero ustedes están corregulando. Claro, sí, totalmente. Entonces, darles el ambiente cálido a los tres, creo que es muy importante. Hacemos una pequeña pausa porque quizá esto te interese. Muchas veces escuchamos un episodio, nos inspira, tomamos alguna nota y después volvemos a la rutina. Por eso hemos preparado algo diferente. El 27 y 28 de junio damos el curso grupal online en directo, un espacio para dedicar un fin de semana completo a profundizar en muchos de los temas que compartimos aquí, resolver dudas y llegar al nacimiento con más información, más herramientas y más confianza. Y aunque muchas veces pensamos que estos espacios son solo para madres, la realidad es que también son especialmente útiles para las parejas, que a menudo viven todo el proceso con menos información y encuentran en el grupo una oportunidad para comprender mejor cómo acompañar y sentirse parte activa de la experiencia. En esta ocasión, el grupo lo va a facilitar Neus, pues ya sabéis que yo estoy con un bebé bien pequeñito. Si sientes que este contenido te acompaña y te aporta valor, quizá este sea el momento para dar un paso más. Encontrarás toda la información en la descripción. Y ahora continuamos con este episodio. Claro que sí. Y has dicho algo muy interesante también, ¿no? El rol del niño, ¿no? También del bebé. Que el bebé también se comunica con la madre, ¿no? También es de forma, evidentemente no te va a decir, mamá, lo estás haciendo genial, pero de diferentes formas sí. Y una de las cosas que yo hablo muchas veces, ¿no? A las madres que acompaño, es que lo que hablamos del dolor del parto, ¿no? Que yo me gusta más hablar de intensidad porque creo que no es un dolor como que si algo no funciona, sino que es que está funcionando perfectamente bien, o sea que puede ser muy intenso en algunos momentos. Pero a veces es el bebé que te está diciendo, hey, cambia de posición, ¿no? O haz algo un poco distinto, que por aquí no salgo. Igual, pues eso, ponerte, abrir las piernas un poco más o tirarte hacia adelante, no lo sé, haz algo diferente que tú te vas a sentir más cómoda y a mí me estás creando más espacio. Es una forma de comunicación entre el bebé y el cuerpo. Sin duda, sin ninguna duda. Si el bebé se aprieta porque algo está incómodo allí y en realidad si quieres que un parto, como lo dice Bárbara Harper, yo lo aprendí muy bien, si quieres que el parto siga y se detiene por alguna razón, mueve a la mamá. Y ese movimiento a la mamá no es decirle, acuéstese aquí, no. O sea, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres comer? Si quieres, no sé. Y ya solamente cambia de posición. Y el bebé dice, ok, sí, esto está mejor. Y sigue, sí. Yo he visto escenas increíbles, Paula, de miedo. En El Salvador vi, cuando iniciamos la ley había una circunstancia era muy dura en un país con mucha violencia y había mucho miedo. Entonces, si la madre tenía miedo de que ese niño naciera en ese lugar, por mil razones, por el ambiente, por el frío, por la violencia, si ella tiene miedo, el bebé también tiene miedo. Sencillamente, si a esa mamá le haces un cariño, le das un beso, le pones poquita luz, miras por otro lado, y ella entiende que el mundo que está afuera empieza a ser seguro, el niño también siente que es seguro, y él avanza. Sí, es que lo cuentas así, parece tan fácil de entender, ¿no? Pero qué difícil en muchos lugares no se interpreta de esta forma, ¿no? Sí. Y eso no es pura, no es místico o no es magia, es biología, como tú dices, es cuestión de hormonas, de mensajes, ¿no? Que se mandan a través del cuerpo que el bebé recibe y tiene sentido porque antes, ¿no? Si tú te imaginas dar a luz y que hubiera un predador o un peligro real de algo que le pudiera pasar al bebé, pues claro que no nacería ese bebé porque no es seguro sobrevivir, ¿no? Pero hoy en día estos peligros son otras cosas, ¿no? Es eso, que la madre no se siente segura por alguna cosa, simplemente una luz que está encendida o un comentario que ha dicho alguien que no le ha gustado y entonces el impacto es el mismo, ¿no? Para ese bebé, para ese proceso. Así es. Exactamente el mismo. Sí. Existe yo he estado estudiando mucho el concepto de la teoría polivagal, porque en Estados Unidos ha ido adquiriendo importancia, que el nervio vago, evolutivamente está antes que la parte mamífera de las hormonas.
La primera estructura es que el nervio vago le informa al cuerpo si el sitio es peligroso o seguro. Si el sitio es peligroso, la orden que da es de así. Si el sitio es seguro, es al revés. Entonces, y eso la madre está corregulando nerviosamente con su cría. Entonces, si ella se aprieta, el bebé también se aprieta. Sí, sí, es fascinante. Es que incluso ahora, cuando ya tienes al bebé, ¿no? Yo ahora tengo un bebé de 2 meses y medio y es increíble cómo a veces el bebé por alguna razón se asusta, ¿no? Un ruido fuerte o algo le asusta. Enseguida lo cojo y simplemente sentir mi latido, mi olor, enseguida se calma, ¿no? O incluso el otro día lo cogió una amiga pues que no lo conocía y estaba así tan tranquilo y de repente empezó a llorar, ¿no? Y mi amiga me dice, ay, te lo paso. Y cogí a mi bebé y nada, en 2 segundos ya estaba calmado, ¿no? Pues si vemos esto desde fuera, que se ve tan claramente que era un bebé pequeño, ¿no? ¿Cómo no podemos entender que dentro pasa lo mismo, ¿no? Cuando están dentro del útero, nos autorregulamos uno con el otro, ¿no? También. Sin duda, sin duda. Cuando tú me preguntas algo del dolor, y a mí me pasó algo muy curioso. Panamá es un país está medio como en el centro del mundo. Decimos, Panamá es el centro del mundo, el corazón del universo, un paísito así. Lo que tiene es que está medio ubicado en un sitio que está en Norteamérica, Europa, Asia. O sea, que realmente es un sitio particularmente interesante desde el punto de vista de la visión geográfica. Y el canal de Panamá. Entonces llega gente de todas partes del mundo. En esos 500 y tantos partos que acompañé en casa, había mujeres africanas, asiáticas, latinoamericanas, europeas. Yo hablo varios idiomas, entonces me considero rusa, alemana, francesa, me encantan los idiomas. Me buscaban, entonces, francesas, ucranianas, rusas, en fin, gente de Filipinas, de los países árabes, de Canadá, de Estados Unidos, de toda América Latina, de Europa, de Italia, de España. Creo que más de la mitad de esas mujeres fueron extranjeras. Que habla también del país. El país no tiene tanto avance en cuanto a la humanización, sino que era alguien que venía de otras partes y alguien hacía algo diferente y me buscaban. Entonces, la pregunta sobre el miedo, el dolor del parto, solamente ocurría en un grupo. No ocurre en las poblaciones originales, en las poblaciones originales de América Latina. Ninguna mujer indígena cuna de Nove Bulé en Panamá preguntó nunca por el dolor. Wow. En su comunidad. ¿Quién te preguntó? Sí. Entonces, no hubo las africanas nunca, ni las árabes tampoco, ni las europeas de Asia, las hindúes, por ahí, tampoco. Las únicas que preguntaban por el dolor eran las latinoamericanas, las españolas y las italianas. O sea, yo no puedo decirlo tan precisamente como eso, por supuesto que es una mezcla de cosas. Sí. Sin embargo, me llamaba mucho la atención. Creo que en la cultura nuestra, yo no tengo nada de antirreligioso ni nada que se parezca, pero creo que hay algo cultural que entró en América Latina, en los países donde la religión católica fue muy fuerte, cultural, no digo religioso, de asociar el concepto de dolor con sufrimiento. Vas a sufrir, vas a tener que pagar por eso, tú vas a parir, algo tienes que pagar por eso que tú hiciste, algo que pasó, algo cultural. Nada más que cultural. Entonces, no es lo mismo. Y se hizo una especie de sinónimo de la palabra dolor con la palabra sufrimiento. Sí. El dolor del nacimiento es absolutamente propio, necesario. O sea, si una mujer no siente que el parto viene porque algo le está molestando, pues sencillamente da luz en un supermercado. Total, sí. Algo hace que ella conecte su cuerpo a buscar un sitio seguro, a pedir apoyo, y va entrando en una lógica que es esa sensación del dolor que le va diciendo esto viene en camino. Y ya. Pero el sufrimiento como palabra, como concepto es emocional. Y las hormonas del parto, la oxitocina, las endorfinas, tienen la función de generar un mecanismo de olvido. Porque si no lo generaran, no parirían más de un niño. Entonces, y hay un mecanismo. Tú al día siguiente, después de un parto que fue de 20 y 30 horas, la mujer estuvo haciendo de todo. Y de repente le pregunta al día siguiente, ¿cómo te sientes? ¿Y te dolió mucho? Bueno, sí, doctor. Sí, sí. Pero lo que no se olvida nunca, pero nunca, tienen 80 años, ¿se acuerdan? Cuando nació fulanito, sutanito, menganito,
a mí lo que me mueve. Eso fue que la enfermera dijo tal cosa. La enfermera me dijo, ¿por qué pujas así si tú no sabes hacer nada? Eres una inútil. Esa sola palabra no la olvida nunca más, porque esa palabra la hizo sufrir, la hirió como ser humano, la consideró menos, despreció su maternidad, su cuerpo, la hirió. La hizo dudar, ¿no? Sí, y la hizo sufrir. Sí, porque está, es decir, sí, se convierte en algo que la hiere de alguna manera. Y eso, entonces, ahí creo que hay un concepto muy cultural. Curiosamente, mientras, no sé, yo evitaba mucho concentrarme en ese tema, que fluyeran los sonidos, explicarles cuáles son los sonidos del parto. No son gritos, no es que me está doliendo, son sonidos del evento para controlar la energía. Si la mujer está acompañada, los sonidos son muy distintos a las mujeres que están solas. En El Salvador están todas las mujeres acompañadas, todas. La única que no está acompañada es aquella que escribe, yo no quiero estar acompañada. Los demás, todas tienen que estar acompañadas. Punto. Si no hay, las enfermeras dicen, mandan a buscar a algún familiar, le traen a alguien porque se dan cuenta que acompañadas las salas de parto cambiaron completamente. No hay esos gritos de desesperación, son los sonidos. Ya no hay pedidos de auxilio, hay sonidos del parto. Sí. Y los sonidos del parto son atávicos, son instintivos, son primitivos. Todos los seres humanos los reconocemos en forma natural. No nos asustamos por eso. Son como los sonidos de la vida sexual. O sea, yo a veces digo, en Panamá, por ejemplo, me tocó acompañar toda esa cantidad de partos en casa porque yo soy rebelde. En un momento decían que no, que eso lo hacen solo las gringas, las europeas. Y yo soy rebelde, me fui a las poblaciones marginales de Panamá, con pisos de tierra, a calentar el agua en ollas. Hicimos partos y acompañamos partos en poblaciones humildes en Panamá. Entonces, yo me recuerdo que nunca hubo un evento, a veces los sonidos del parto eran ¡guau! Aquello, pero nunca hubo algún vecino, alguna vecina, que golpeara la puerta de un apartamento, de una casita, dijera qué está pasando ahí. Porque ese sonido es reconocido instintivamente como el sonido del acto sexual, por ejemplo. Si uno está llegando a la casa y siente que algún vecino está y uno no se mete a preguntar qué está pasando. Uno reconoce ese sonido y dice, mejor no me meto ahí. Ahí hay una... acá hay una mamá que yo oí una pipona. Pero si el sonido de alarma, que se rompió un vidrio y algo, entonces otro sonido. Nunca hubo alguien que golpeara la puerta y dijera, ¿qué pasa ahí? Nunca. Sí. Es decir, la población tiene incorporado en su instinto, en su información de millones de años, los sonidos del parto. Sí, está allí. Lo que pasa que, exacto, cuando lo oyes, pues ya esa memoria, ¿no?, que tenemos aquí con esos instintos, se activa y lo ve como algo más normal. Rodrigo, ¿cómo ves desde tu experiencia, ¿no? Has hablado de que algunas mujeres de ciertas culturas, ¿no?, más de Europa, italianas, españolas, que yo lo veo, ¿no?, que hay mucho miedo al parto y mucho miedo al dolor también, ¿no? ¿En qué afecta este miedo en el momento en el que nos vamos a poner de parto? Uy, tremendo. Bloquea el parto. Sí, distorsiona enormemente. Claro, sí, porque es que, al final es lo que hemos dicho, ¿no? Si vas confiada. Mira, justo ayer estaba viendo un programa en Netflix, que es un documental de Rafa Nadal. Y lo empecé a ver así como curiosidad, ¿no? Y era muy interesante porque hablaban de que él ha tenido unos problemas en el pie, como, una enfermedad que tiene, ¿no? Y él hablaba de que ese dolor, a partir de que se rompió el pie, tuvo dolor y nunca se le curó, ¿no? O sea, el dolor siempre está allí. Pero su padre decía que él tiene tanto en mente, ¿no?, pues el querer ganar, el querer progresar, el querer mejorar, que es capaz, ¿no?, de forma psicológica, pues de poder jugar partidos a ese nivel, incluso con el dolor, ¿no?, que aunque le den medicamentos, el dolor está allí, pero que la parte psicológica hace que esa fortaleza, ese sueño, ¿no?, que quería en el programa porque salía desde bien pequeñito, progresar, pues que le hacía superar ese dolor, ¿no?, y aunque estuviera allí, no sentirlo como otras personas lo sentirían, porque pues eso, ¿no?, esa fortaleza le hacía. Y a mí me recordó un poco el parto, ¿no?, porque yo creo que las mujeres que entiendes que
que ese dolor, que esa intensidad es parte del proceso, pero tú piensas en la experiencia que quieres vivir, en cómo puedes darle esto a tu bebé, que puedes, ¿no? Confías en ti y sabes que puedes conseguirlo, aunque a veces puede ser que se tuerza algo, ¿no? Pero en general podemos. Me recordó mucho, ¿no? Y la similitud entre, bueno, este deportista de élite y ese problema con el pie a la experiencia del parto, ¿no? Que la parte psicológica es tan importante, y si crees que puedes, si no lo ves como algo peligroso y no le tienes miedo, no lo vives no es un dolor que no puedas con ello, ¿no? Sino que, bueno, es una intensidad que dura un poquito, después tengo un descanso y ya por ello, ¿no? Y el premio vale más que lo que estoy sintiendo. Claro. No, yo no sé, Paula, pero me tocó vivirlo, pero muchísimas veces. Hay mujeres que sienten una sensación de plenitud, que es un orgasmo cuando dan a luz. Te lo dicen. La mayoría de las veces no lo dicen porque tienen miedo, me van a decir que estoy loca, que estoy enferma de la cabeza, que me está pasando a mí. Yo no creo que tiene que ver con que se tenga que estar tocando, haciendo. O sea, creo que es una cuestión natural de entrega nada más, pero sí lo viví muchas veces, que se gana así, en la sensación de plenitud, nunca vivida. Es que es tan tremendo esto. Fíjate tú que, por ejemplo, a mí me toca hacer clases de recorrer América Latina, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en Argentina, hay distintos grupos en Chile, sobre acompañamiento al parto. Hay una sola pregunta, yo se la hago a las parteras tradicionales, que en América Latina las parteras tradicionales tienen una sabiduría de planta, de placenta, de una cosa alucinante, alucinante. Yo le pregunto a las parteras, universitarias o no universitarias, y le pregunto a los médicos, ¿cómo tiene que pujar una mujer cuando está sintiendo la sensación de pujo, cuando el bebé se anuncia que ya quiere salir? ¿Cómo tiene que pujar? Les pregunto, ¿con la boca abierta o con la boca cerrada? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿con las piernas separadas o las piernas ligeramente separadas? Nunca he encontrado un grupo de médicos que me diga la respuesta correcta. Todos los médicos dicen, porque así aprendimos, tiene que pujar con la boca cerrada. Tiene que tomar aire, tenerlo y pujar, primer punto. Y luego tiene que abrir bien las piernas. Las parteras te dicen, no tiene que respirar. Tiene que... Y las piernas no, es como un patito, te dicen, te lo pones un poquito. Pero entonces, eso solo cambia la percepción de un nacimiento. O sea, si nace un niño en España en este momento y el hospital solamente tiene esa camilla, donde la madre está boca arriba, acostada, donde le separan las piernas, si hay un médico que interviene y dice, señora, puje con la boca cerrada, está convirtiendo la experiencia final en algo tremendamente doloroso. Porque se tensan los músculos, se lastima, pone la mano, la examina. Esos exámenes, un tacto vaginal, Dios mío, es algo tremendamente incómodo. Totalmente de acuerdo. Sí, los tactos que se normalizan, ¿no? Y en realidad no son necesarios, ¿no? La madre ya sabe cuándo tiene que pujar. Porque a veces me lo han preguntado, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo sé cuándo tengo que pujar si no sabemos cuántos centímetros estamos? Yo atendí muchos partos sin hacer un solo tacto. Claro, ¿sí? Que a mí me imagino siempre, hace 500 años harían esto y los bebés nacían, ¿no? Entonces, cuando te preguntas así, dices, igual tienes lógica que no hacen falta, ¿no? A veces tienen su lugar y su momento y pueden dar algo de información, sí, pero por rutina y en ciertos momentos, ¿no? Como has dicho tú, pues igual no. Rodrigo, muchas veces se les dice a las mujeres, ¿no? Has dicho que había un ratio muy alto de cesáreas. ¿Qué razones se les da? Porque yo creo que a veces hay mujeres que la pedirán, ¿no? Porque ya todo el mundo a su alrededor la han tenido, entonces ya lo normal es una cesárea y hay unos mitos y preconcepciones que a lo mejor piensan es mejor, ¿no? Así no me lastimo o así mis relaciones sexuales después serán mejores. Y una serie de mitos que a lo mejor se les dice a estas mujeres y ellas mismas la piden. Pero a veces se les dice que una cesárea es mejor para ellas y se da todo tipo de excusas, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo funciona esto, por qué este ratio de cesáreas es tan alto. Yo sigo siendo un poco radical, pero hay un componente en América Latina muy fuerte en la incidencia alta de cesárea, que es el componente económico. Yo lo veo muy bien a los intereses
clínicas privadas, médicos, anestesiólogos, laboratorios que producen medicamentos. En insumos médicos les conviene que haya más cesáreas que parto. Hay una presión muy fuerte. Es como la presión que nos olvidamos de eso, la lactancia materna. La lactancia materna es un evento maravilloso, pero en América Latina la presión de la Nestlé, de las empresas que fabrican la leche artificial, es enorme. Qué lástima. Hay una manipulación del concepto para que el biberoncito así, la forma así, llevando a las madres a tener que comprar una lata de leche artificial. Acá hay un componente económico que es muy importante. Y luego hay una irresponsabilidad de los sistemas de salud, porque tendrían que explicarle a una mujer que es una cesárea. Es decir, en cualquier ambiente, una cesárea es una cirugía, las posibilidades que tiene, pero por medicina basada en la evidencia, por 20.000 investigaciones, las posibilidades que tiene una mujer de enfermar o morir durante una operación cesárea es 4 a 5 veces más elevada que en un parto vaginal. Y eso no se les explica nada. No es asustarla, pero ella puede decidir y querer lo que ella decía. Yo considero que sí es justo, claro. Por supuesto, hay mujeres que han tenido en su memoria abuso o maltrato en su infancia y hay una serie de elementos allí que juegan un rol, que a veces no lo saben, muchas veces, por supuesto, pero tienen miedo. Entonces creo que es importante escuchar el deseo, pero informado de verdad. O sea, está bien, yo te entiendo, pero mira, esto es informado también desde el punto de vista del niño, porque no solamente del cuerpo de ella, el niño que nace por cesárea viene con una serie de elementos desfavorables desde el punto de vista de la flora intestinal, de la microbiota, de una serie de elementos que no sabemos. El nacimiento es una experiencia de esfuerzo, de trabajo. Yo nací, cumplí, mis hormonas funcionaron. Es distinto a quien no hizo eso, como en cuanto a, no se sabe qué impacto a largo plazo. De hecho, creo que sí, en la resiliencia, la capacidad de superación de las adversidades, en la existencia de enfermedades crónicas como el asma bronquial, las alergias, la obesidad, están directamente relacionados con el nacimiento en cesárea por medicina basada en la evidencia, conocimiento que ya se conoce. Entonces, debería haber mucho más responsabilidad de parte de los sistemas de salud y de los médicos, de la gente, en explicarle ¿en qué consiste eso? Sí, e incluso si ese bebé es niña, ¿no? El hecho de no haber nacido vía vaginal puede afectar tu experiencia cuando vayas a parir tú, ¿no? Que no lo has vivido. Totalmente. Pero eso es tan a largo plazo, ¿no? Que no, hoy en día es corto plazo todo, nos fijamos. Sí. Rodrigo, ha sido una conversación súper interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que ayudará a muchas mujeres y siempre es muy interesante conocer, pues otros países, ¿no? Yo pido disculpas porque soy hombre, ¿eh? Los hombres no conocemos de parto. Tengo poquitos, ¿eh? Si miras los episodios que tengo pocos hombres, pero me encanta tu forma de verlo, así que encantada de tenerte. Al contrario, y espero que haya más hombres como tú, ¿no? Que le den tanta importancia a la mujer, al proceso y que entiendan realmente esta fisiología. Paula, tu trabajo es precioso, Ojalá tuviéramos a varios cientos de Paulas por acá, por América Latina. Se necesitan para que la vida sea distinta. Bueno, yo intento dar información a las mujeres para que puedan escoger, ¿no? Y después que se topen con profesionales como tú para poder acompañar también, ¿no? Qué importante. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a todas también por estar aquí en este episodio y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Paula. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.